Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hemos estado en el tema de señalados hacia Cristo. Y vamos a empezar con oración el día de hoy. Tenemos mucho que cubrir en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y clamar al Espíritu Santo para que nos guíe en toda verdad. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Tú eres bueno. Te damos gloria y te damos honra porque reconocemos todo lo que has logrado en nuestras vidas. Padre, este momento lo ponemos en tus manos, que tu Santo Espíritu obre en los corazones y en el entendimiento de todos los que nos escuchan. Te entrego esta sesión, que sean tus palabras, Señor, que sea para tu honra y tu gloria, que sea para edificar, para confortar, para exhortar, que sea para señalar a los que están escuchando, señalarlos hacia Cristo. Y lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en esta serie que es Señalados hacia Cristo y basándonos precisamente porque en Juan 15 nos dice Jesús, ¿verdad? Es Jesucristo nuestro Salvador, que Jesús es la vid verdadera, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Verdad? La palabra. Somos limpios por medio de la palabra. Y luego el enfoque, permaneced en mí, el verso 4, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Gloria a Dios. Gracias, Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por dirigir estos momentos. Padre, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. Es tan importante, ¿verdad?, que aprendamos lo que es permanecer en Cristo. Y eso es porque muy frecuentemente la vida nos da golpes, pasamos tribulaciones y nos quedamos estancados espiritualmente y nos cansamos del camino y empezamos a dudar de Dios. Pero Dios no nos ha fallado. Él no falla. Él es constante. Él no puede fallarnos. Los que fallamos somos nosotros. Los que no entendemos somos nosotros. Los que somos tercos somos nosotros. Pero al no entender que somos nosotros, nos desanimamos, nos deprimimos, nos ponemos ansiosos, hacemos decisiones abruptas
que nos llevan a peores consecuencias. Todo porque no nos estamos sometiendo a su palabra, no estamos permaneciendo en Cristo. Y es por eso que esta serie es tan importante, de que la internalizamos, ¿verdad? Que sea parte de nosotros, que reconozcamos qué es lo que se requiere de nosotros, porque lo necesitamos para vivir esta vida. Mientras estemos en este mundo, sabemos que no somos de este mundo y confiamos en todo lo que el Señor ha dicho, porque su palabra es verdadera y su palabra es autoridad. Y hay que reconocerla por todo lo que es un tesoro para nuestra vida. La palabra de Dios no puede ser algo que abrimos de vez en cuando, la Biblia, que la abrimos nada más de vez en cuando. Tiene que ser nuestro anhelo, tiene que ser algo que con constancia perseguimos, porque el enemigo hace de las suyas y él no deja de patearnos cuando estamos golpeados y en el piso y sufriendo y llorando. Él no deja de patear. Él no tiene misericordia. El Señor es el que extiende su gracia. El Señor es el que son misericordias nuevas cada mañana. Pero contra el enemigo el Señor ya nos ha dado la victoria. Desde el día del Monte Calvario, que Jesucristo murió en la cruz, ahí mismo Satanás fue derrotado con todas sus potestades y todos los demonios y toda autoridad que él piensa que tenía. No, fue derrotado. Y si nos ponemos a recordarnos lo que nos dice en Efesios 1, de 15 al 22, seamos recordados que el Señor nos puso en autoridad y hay que caminar en esa autoridad en Cristo. Pero si no permanecemos en Cristo, pues no podemos andar en autoridad. Y el enemigo nos llena de esos ataques, pero como dije, ya fue derrotado. Y él lo que quiere es que nos desanimemos del plan y que nos desviemos del plan que Dios tiene para su vida. Y ese plan es bueno, pero no podemos negar que ese plan también es para que pongamos en práctica nuestra fe, que como todo ejercicio, ¿verdad? Si pensamos en el ejemplo del ejercicio, es para fortalecer músculos, para entrenar músculos. Igual el músculo de la fe tiene que llevar su proceso de ser utilizado y de ser estresado para que pueda crecer. Pero el Espíritu Santo nos guía. No nos hemos quedado solos. Dios está con nosotros y nunca nos deja. Pero si nosotros, en vez de buscarlo a Él, en vez de permanecer en Él, si andamos buscando las cosas del mundo o estamos enfocándonos en nuestra carnalidad en vez de nuestra espiritualidad, entonces no vamos a progresar en nuestra vida espiritual y el problema no se va a desaparecer. Nos vamos a hasta meter en peores problemas y peores tribulaciones, pero eso ya no es porque el Señor no está obrando, es porque nosotros estamos resistiéndonos, estamos negándonos, y así no vamos a resolver nada. Esa es la importancia de permanecer en Cristo. Y ¿cómo es que permanecemos? La forma que permanecemos es por medio de estar en su palabra, lo hemos dicho. Aparte de estar en su palabra,
de obedecerla, porque de nada sirve que entre la palabra por el oído y salga por el otro. Lo importante de la palabra de Dios es que entre por el oído, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios nos dice que la fe entra por el oír, pero después de haberlo escuchado, ¿verdad? Con nuestros oídos espirituales, hay que internalizar lo que estamos escuchando. No nada más decir, sí, sí, eso ya lo oí. La historia de David, ya me la sé. O de la historia de José, sí, cómo sufrió, pero Dios lo redimió. No, o sea, ¿cómo es que el Señor nos está hablando a nuestra circunstancia por medio de las historias de David y de Daniel y de Josué y de todos, de Moisés, de Pablo, de Pedro, de todos? Hay que escudriñar las circunstancias por las que ellos pasaron, porque Dios es igual ayer, hoy y para siempre. Tenemos que entender que su palabra, siendo viva y eficaz, como nos dice en Hebreos 4:12, tenemos que escudriñarla, tenemos que meditarla, tenemos que procesarla en nuestro espíritu y hablar con el Señor. Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo en mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? ¿Cómo es que yo lo tengo que aplicar para mi vida y en mi circunstancia en estos momentos? Y ya cuando uno de veras tiene el deseo de meditar en lo que el Señor le ha dicho a ese nivel, entonces es que lo estamos internalizando. Entonces es que lo estamos permitiendo que penetre a la raíz de nuestro corazón, a las profundidades. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados, para que podamos tener un entendimiento más profundo. Y como nos dice en Romanos 12:2, vamos a leerlo. En Romanos nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Para qué? Para que digamos, ay, qué bonito plan de Dios. No, para que caminemos en ese plan, para que cambiemos nuestros andares, para transformarnos desde lo más profundo de nuestro ser. Al Señor, claro que le importan sus deudas. Al Señor, claro que le importa su matrimonio. Pero esas son las cosas que se quedan en este mundo. A Él lo que más le importa es su ser, que cambie de lo más profundo, porque eso es lo que se pasa a la eternidad. Que nuestras oraciones ya no sean tan envueltas en las cosas materiales que necesitamos, que nuestra mente capte y entienda que hay más necesidad espiritual la que tenemos que las necesidades físicas que tenemos. Pero somos muy distraídos, somos muy deseosos de las cosas de este mundo, y eso es lo que nos lleva a la perdición, eso es lo que nos distrae del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Hay que permanecer en Cristo al permanecer en su palabra. Y entonces, ¿cómo es que vamos a hacer eso? El Salmo 119 es intenso para eso. Si usted dice, pues es que pues a mí no me nace, no quiero. Y eso es ok, es normal. Pero eso es lo que el enemigo quiere que usted sienta, y eso es lo que el enemigo quiere que se enfoque y que le haga caso a ese pensamiento. Pero si usted es intencional y reconoce su necesidad y reconoce el propósito de Dios, entonces hay que obrar en contra de esa tendencia a no abrir la Biblia,
Hay que ser más intencionales, y si no lo estamos deseando, hay que pedirle al Señor que nos brote el deseo desde lo más profundo de nuestro corazón para seguir y persistir en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es donde todo sucede. Estaba leyendo aquí en Salmos 107, el 19, dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Dios envía su palabra. El poder está en su palabra. Que nosotros nos sometamos a su palabra, que la internalicemos dentro de nuestro corazón y luego que la hablemos con autoridad sobre nuestras circunstancias. Eso era lo que les decía de Efesios 1:15 al 22. Es importante que usted reflexione que nuestras oraciones no siempre pueden ser: ay, Señor, sácame de esta. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, me duele. Y todos esos el Señor los escucha y extiende su gracia. Pero el Señor también necesita que nosotros entendamos, si hemos sido quebrantados, no es para que quedemos quebrantados, es porque Él nos está edificando de nuevo. Nos está haciendo nuevos, nos está fortaleciendo y siendo una nueva criatura, pero que somos fortalecidos en el espíritu y que somos inmovibles e incorruptibles. Eso es importante que se nos quede muy grabado, de que el Señor sí ha permitido que algo entre a nuestra vida a perturbarnos. No es para quebrar, no es para que viva de peor. No, el Señor quiere que vaya de gloria en gloria. Él va mejorando las circunstancias, pero tiene que ser fundado correctamente en sus propósitos, no en los propósitos humanos, no en la mentalidad que falla humana, no en la mentalidad limitada de cosas de este mundo. Él quiere que salgamos de nuestro entendimiento limitado y que reconozcamos los propósitos de Él y que crezcamos, de que ya no estemos enfocados en las cosas de este mundo, sino que seamos conmovidos por las cosas del cielo, por las cosas del reino, y no por las cosas de este mundo. Pero en nuestra angustia que clamemos al Señor y Él nos salva de esas aflicciones. Pero hay veces que tenemos que reconocer que el Señor no está nada más tratando de que pague su bill. El Señor está haciéndole entender que dependemos de Él y no del dinero que paga el bill. Que Él es el que da la provisión del dinero, Él es el que da la provisión del trabajo, Él es el que da la provisión. Y luego las cosas se logran, se pagan, se restauran, ¿verdad? Depende de las circunstancias, si es un matrimonio, si es un trabajo, si es una deuda muy grande. Dios es fiel para todo lo que necesitamos, ¿verdad? Si lo hace por las aves del cielo, que no lo haga por sus hijos, por quien hasta mandó su Hijo unigénito para morir por nosotros, ¿cuánto más no nos va a dar todas las cosas? Que nosotros reflexionemos y entendamos esa realidad y que nos cambie nuestra manera de pensar sobre nuestras circunstancias, nuestros deseos y de nuestra forma de aplicarnos a su palabra. No tiene caso que... Qué bueno que estamos yendo a la iglesia o que estamos ahorita, ¿verdad? Cómo están las cosas, quizás escuchándola por medio del internet. Qué bueno, eso es importante, pero que la apliquemos,
que la meditemos, que permitamos que nos transforme desde nuestro interior, porque la palabra es poder. No nos va a cambiar nuestro marido, no nos va a cambiar nuestras esposas, el jefe de su trabajo no lo va a cambiar, su pastor no lo va a cambiar. El único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo obrando en su corazón, pero usted tiene que someterse a la palabra, tiene que someterse y desear la palabra y dejar las cosas del mundo, dejar las cosas de nuestra carnalidad en el pasado. Y ya no que se grabe el verso y lo internalice de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y he crucificado mi carnalidad en la cruz para seguir a Cristo, que realmente lo actuemos, que cuando nos está llamando algo de la carne, que reflexionemos, en vez de dejarnos llevar, de que reflexionemos y digamos no. El Señor me dio la victoria sobre esa carnalidad y yo voy a obedecerle porque yo quiero permanecer, porque yo quiero que las palabras que salgan de mi boca cuando hay una necesidad sean habladas en poder. ¿Por qué? Porque nos sometimos. ¿Por qué? Porque tenemos control propio. ¿Por qué? Porque no nos dejamos llevar por este mundo. Pero que sea Dios que le esté hablando a su entendimiento. Que sea Dios que le está exhortando. Que sea Dios que le renueve ese amor por su palabra. Porque sintamos que el Señor nos habla personalmente por algo que estamos leyendo en su palabra. Eso es algo que hasta brotan las lágrimas nomás de leerlo, que está haciendo una conexión internamente. Que permitamos que no permitamos al enemigo que nos desvíe de esos momentos con Dios. Nuestro Creador, el que conoce todos nuestros días, el que conoce todos nuestros dilemas y todas las penas de nuestro corazón, al que se las podemos decir, pero no tenemos que, porque Él ya las sabe. Y muchas veces ni nosotros sabemos explicarlas, y Él, si le damos el tiempo y tomamos tiempo a solas con Dios, de rodillas, Él nos ayuda a deshacer los nudos de emociones que tenemos ahí enterrados en las profundidades de nuestro corazón, que nosotros no entendemos ni qué tanto guardamos en ese corazón que no nos permite movernos hacia adelante espiritualmente. El Señor quiere desatar todos esos nudos para que usted los deje ir y pueda ser instrumento de Dios, pero que pueda sentir ese gozo del que se habla la palabra de Dios, que pueda regocijarse simplemente sabiendo que es hijo de Dios, que pueda regocijarse sabiendo que usted conoce al Dios viviente y tiene una relación personal con Él. Que Dios no es un Dios que está sentado allá por los cielos lejos, no. Él nos ha sellado con su Santo Espíritu y vive dentro de nosotros. Pero nosotros vivimos como si no lo estuviera. Lo negamos cada vez que no lo buscamos, lo estamos negando. Que podamos ir ante Dios y descargar nuestro corazón, ¿verdad? Y que Él nos ayude a deshacer esos nudos. Estábamos hablando de eso y tengo un verso para usted que aporte, ¿verdad? Esa realidad. Y eso es en Salmos 139. Quizás ya lo conoce y qué bueno que lo conozca, pero que lo conozca de todo corazón y de memoria para que cuando usted esté de rodillas le pida a Dios estas cosas para su propia vida. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno.
¿Estamos pidiéndole al Señor de todo corazón que realmente nos cambie nuestro caminar? Y luego cuando nos quiere señalar cuál es el camino adecuado, ¿le estamos haciendo caso? ¿O simplemente estamos, ay, qué bonito soy yo, ay, me hizo llorar y qué bonito sentí, pero seguimos aferrados en los mismos caminos? No podemos ser esos, no podemos ser así. Los propósitos de Dios se tienen que cumplir en nuestra vida y se van a cumplir, pero el único que se está oponiendo, aparte de que sí, hay guerras espirituales, hay ataques del enemigo, pero muchas veces somos nosotros mismos que nos estamos aferrando a nuestra carnalidad en vez de someternos de todo corazón como Dios manda. Si usted no escucha la palabra de Dios más que un domingo, o gracias a Dios que lo está escuchando ahora, tenga más intencionalidad para escuchar más sermones y cuando los escuche, no vaya con el intento de a ver qué dice este pastorcito. No, usted vaya con la intención de escuchar a Dios hablarle a su vida. Usted no se preocupe por si el pastor está en mal o en pecado, o si le está inspirando su sermón y lo va a juzgar si no le gustó el sermón. No sea esa persona. Usted vaya humildemente a escuchar la palabra de Dios, a escuchar que el Señor le hable a su vida. Y luego cuando ya escuchó, que lo medite, que haga sus notitas en su libreta o en su Biblia, y que permita que el Espíritu Santo siga obrando en su corazón por medio de esos sermones. Pero si escuchamos 100 sermones a la semana y no los estamos aplicando, nos entra por un oído y nos sale por el otro, entonces no nos sirve de nada. Tenemos que internalizarlo, tenemos que ser intencionales y tomar ese tiempo quietos antes de Dios y procesarlo y permitir que el Señor nos hable y nos transforme desde lo más profundo de nuestro corazón. Hablamos de varias cosas este día. Hablamos que tenemos que permanecer en Cristo, y la única forma que permanecemos en Cristo es por medio de su palabra, por medio de nuestra obediencia, que tenemos que estar en la palabra de Dios para que nos dice en Pedro, ¿verdad?, que la leche espiritual, y esa es la que nos da el crecimiento para nuestra salvación. Tenemos que desear la palabra de Dios, que es el Salmo 119. Si usted no siente un deseo, vaya ante el Padre y pídale ese deseo, y luego abra la Biblia en el Salmo 119 y hágalo su propio anhelo, hágalo su propia oración. No permita que el enemigo le robe del tesoro de la palabra de Dios, que aquí en los Estados Unidos y en este oriente del mundo tenemos acceso a nuestras Biblias, tenemos acceso a la palabra de Dios. Todavía, gracias a Dios, somos libres de adorarlo, somos libres de buscarlo y no tener que ser perseguidos porque queremos seguir a Cristo. Hay que tomar a ventaja y no tomarlo a la ligera. Hay otras comunidades donde están ansiosos por una página de la Biblia, para leerla, para escudriñarla, para aplicarla, para sentirse en presencia de Dios. Y nosotros que tenemos Biblias por multitudes, batallamos para desearla. Dios nos ayude en nuestro espíritu y en nuestro corazón para aplicarnos como Dios se merece. Hablamos que nuestro corazón tiene que ser recto antes de Dios. Hay muchas personas que hablan porque les mencioné lo de la autoridad. Sí, pero basado en la autoridad hay personas que quieren decretar y proclamar, y
y no es malo, pero no podemos andar proclamando y declarando y decretando todas esas cosas si no nos hemos sometido en nuestra carnalidad. Todo esto son cosas que tenemos que meditar en nuestro corazón. Se nos acaba el tiempo. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y recuerde que puede después escuchar esto por medio de YouTube. Nos puede buscar Radiando Fe. Puede mandar mensaje igual. Que Dios los bendiga. Que Dios les dé entendimiento. Que Dios conforte, edifique y los guíe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.